Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, como dice la careta, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes actores americanos de la historia del cine. Salí con una del departamento de deportes y resultó estar enamorada de Gregory Peck. Tenía su autógrafo y nos pasamos toda la tarde mirándolo como una ceremonia mística, ¿te lo imaginas? Sí, claro. Yo también le amo en secreto. Así es, Gregory Peck. Este 12 de junio se cumplen 20 años de su fallecimiento. Y otro 12 de junio, pero de hace 60 años, se estrenaba una de las grandes películas épicas de la historia. ¿Un verso de Shakespeare de Antonio y Cleopatra? Para vosotros, Liz Taylor y Richard Burton, ¿no? Cleopatra, dirigida por Joseph Mankiewicz. Os vamos a contar cómo fue su rodaje, uno de los más caóticos que ha conocido el cine. Charlaremos con el director Pablo Maqueda sobre spoilers. Y en la sección de Cine Incómodo, dedicada a las películas polémicas, vamos a hablar de una cinta española, Camada Negra, de Manuel Gutiérrez Aragón, película que mostraba la violencia de los grupos ultraderechistas durante la transición. La película se estrenó y ya al día del estreno hubo muchos problemas. Después pusieron una bomba en el cine, que era el cine Luchana, pusieron una bomba, no pasó nada, pero claro, dio mucho miedo. En muchos sitios de España no se estrenó. Este es el menú que traemos hoy y comenzamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Y como decía Antonio en el sumario, vamos a empezar recordando a uno de los grandes actores de la historia del cine. Este lunes día 12 se cumplen 20 años desde que nos dejara Gregory Peck. ¿Habéis oído la expresión alto, moreno y guapo? No estoy seguro de ser las tres cosas, al menos lo de guapo, pero así era como me presentaban durante muchos años. Alto, moreno y guapo. A esta descripción tal vez le faltó un calificativo más, íntegro. Durante más de 5 décadas, Gregory Peck personificó el arquetipo del héroe en las pantallas. A veces intentó romper con esa imagen. Fue, por ejemplo, el Dr. Mengele en Los Niños del Brasil, o hizo de villano en Duelo al Sol, pero ni por esas. Nunca pensé que mi personaje era un villano al uso, aunque le disparaba a su hermano, falsificaba cheques, apostaba y trataba a Jennifer Jones de manera bastante ruda. Creo que al público le gustan los tipos malos de este estilo, porque siempre aparecen con alguna sorpresa. Por eso, cuando moría en el famoso final de la película, la gente no podía evitar derramar una lagrimita por él. Te quiero, Luz. No llores, Perla. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que hacerlo. Lo comprendo, sí. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Perla. Abrázame, Luz. Piercilla. De todas sus películas, su favorita era Matar a un ruiseñor, y no solo porque su papel de abogado de los pobres y padre ideal le valiera el único Oscar de su carrera. Decía que de todos los personajes que interpretó, era el que más se le parecía. Bien, señores, en este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad, y para ellos, todos los individuos han nacido iguales. Gregory Peck era un americano progresista que luchaba por los derechos civiles. Si en Matar a un ruiseñor su personaje defendía a un negro acusado injustamente, en La barrera invisible denunciaba el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Es cuando unas personas odian a otras porque son judías. Oh, ¿y por qué hay gente que los odia?
La verdad es que es difícil de explicar. En 1972 produjo una película contra la participación americana en la guerra del Vietnam y Richard Nixon le declaró públicamente enemigo suyo. Discreto, amigo de sus amigos, gran conversador, John Huston, que le dirigió en Moby Dick, escribió en sus memorias: Greg es uno de los hombres más buenos y rectos que he conocido. Gregory Peck nació en La Joya, California, en una familia muy modesta. A los 6 años ya trabajaba repartiendo periódicos. A los 10, sus padres tomaron una drástica decisión pedagógica. Sí, mi educación consistió en que mis padres me enviaron a una escuela militar católica. Desfilábamos y rezábamos todo el rato. En aquellos tiempos creo que los padres tendían a pensar que la vida militar y la religión servían para forjar el carácter. Y en su caso, según él mismo reconocía, así fue. ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Atticus? 13 o 14. Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa. Al terminar la escuela militar se matriculó en algunos cursos en la universidad, pero iba poco a clase. Tenía que ganarse la vida conduciendo un camión, aunque, eso sí, los ratos libres que tenía los dedicaba a hacer obritas con un grupo de actores aficionados. De ahí pasó a una escuela de interpretación en Nueva York y a hacer pequeños papeles en Broadway, hasta que en 1944 le ofrecieron un papelito en el cine. El actor no guardaba un gran recuerdo de Días de Gloria, su primera experiencia en Hollywood. El director era Jacques Tourneur y me dijo: Greg, ¿puedes hablar de manera un poco más normal? Hazlo de forma que resultes más cercano al espectador. Lo que pasaba es que mi último director en el teatro quería escuchar claramente cada palabra, cada sílaba, y yo estaba acostumbrado a declamar. Creo que, a pesar de mi experiencia teatral, estaba todavía muy verde en lo concerniente a interpretación cinematográfica. Su primera interpretación había sido un desastre, pero muchas de las estrellas de la década anterior se habían ido a la guerra, y en Hollywood había vacante de galanes. Hice la película y resultó un fracaso estrepitoso. Una experiencia así era suficiente para desanimarme, pero no quería regresar al teatro en Nueva York con la mancha negra de una mala película en mi currículum. Además, me empezó a gustar eso de trabajar en el cine, así que decidí aceptar otra oferta. Con su segunda película, Las llaves del reino, recibió una nominación al Oscar, de tal forma que cuando la estrella de la Fox, Tyrone Power, regresó del frente, se encontró con que los mejores personajes ya no eran para él, sino para el recién llegado. Cualquier muchacha joven y bonita preferiría a Gregory Peck. Alfred Hitchcock, Kim Vidor, John Huston, William Wyler, Vincente Minnelli. Gregory Peck trabajó con los mejores directores de su época, y es que el actor fue una excepción en el llamado sistema de estudios. No estuvo atado con larguísimos contratos como la mayoría de sus colegas, sino que le contrataban por película. Por eso podía elegir él mismo sus personajes. Ya le hemos oído en Duelo al Sol y en Matar a un ruiseñor, pero ¿queréis algunos ejemplos más? Tenemos que abrir esa puerta. Yo sé lo que hay detrás de ella, un crimen. Es una idea falsa que se te ha metido en la cabeza. Confío en ti, pero es inútil. No puedo pensar, no sé quién soy. No lo sé. Paciente con amnesia en Recuerda. Taur, que se une a una caravana de colonos en la conquista del oeste. Ya le dije que aquí necesito hombres que trabajen y no jugadores de ventaja. No irá usted a abandonarme ahora y dejarme a merced de los indios salvajes. Si no se marcha ahora mismo, le voy... Apelo a su deportividad, señor. Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana. Abogado acosado por un expresidiario en el Cabo del Terror. Katie, escúcheme. Usted se lo ha buscado. Lo tenía merecido. Y si no se marcha, le... Está muy equivocado si confía en que me marche. Lo que tengo pensado, su esposa e hija lo recordarán mientras vivan. Periodista que enseña los placeres cotidianos a la princesa Audrey Hepburn en vacaciones en Roma. Me ha dado la oportunidad de hacer lo que yo siempre deseé hacer. ¿Por qué? Pues no sé, por complacerla. Es usted la persona más amable que he conocido. Padre terrenal del anticristo en La Profecía. Los 3 seises. El 6 es el signo del diablo. ¿Pero por qué son 3? Creemos que simboliza la diabólica trinidad. Diablo, anticristo y falso profeta. Caballero del Este en el oeste en Horizontes de Grandeza. ¿No os sentís débiles y achicados al ver entre nosotros a tan noble y apuesto galán y con un traje tan elegante, eh? Me llamo McKay.
Muy educado. Fino, cortés y limpito. O capitán de barco obsesionado con cazar a una ballena blanca en Moby Dick. Al primero de vosotros, capaz de descubrir esa ballena blanca, le daré como premio este doblón de oro. Y alpinista miembro de un comando en los Cañones de Navarone, guía de safaris en Pasión en la Selva, periodista deportivo en Mi desconfiada esposa o egiptólogo metido en líos junto a Sofía Loren en Arabesco. Cantidad y calidad, aunque al echar la vista atrás, el actor lamentaba haber rechazado una película. Creo que la película a la que te refieres es Solo ante el peligro. Lo que pasó es que poco antes yo había rodado una película que se titulaba El pistolero, que había tenido bastante éxito. 6 meses más tarde vino Stanley Kramer con un guión llamado Solo ante el peligro, y al leerlo pensé, esto es de nuevo El pistolero, así que lo rechacé. Gary Cooper, en cambio, dijo que sí, ganó un Oscar y la película se convirtió en un gran clásico del western. De todos los personajes que interpretó, como decíamos, su favorito era el abogado sureño de Matar a un ruiseñor. El primer día de rodaje vi por el rabillo del ojo a Harper Lee, la autora de la novela, y noté una especie de brillo en sus mejillas y que tenía los ojos húmedos. Entonces pensé, debo de estar haciéndolo muy bien porque estoy logrando que ella se emocione. Luego me acerqué pensando que me iba a decir que era maravilloso y entonces me soltó. Oh, Gregory, tienes una barriguita exacta a la de mi papá. En una votación del American Film Institute, realizada hace algunos años, Atticus Finch aparecía en el primer lugar de la lista de grandes héroes de la historia del cine americano. ¿Así que quieres ser? Atticus Finch me parece fantástico. Me gusta. ¿Por qué? Pues porque es honrado. Sí. Y defiende las causas justas. Sí. Y es un buen padre. Sí que lo es. Las columnistas chismosas nunca encontraron alimento en Gregory Peck, ya que siempre fue una de las estrellas más discretas del Hollywood clásico. Se casó 2 veces y vivió junto a su segunda esposa Veronique casi 50 años. Era una periodista francesa a la que conoció en una entrevista que le hizo en París. Lo que ha quedado, visto con perspectiva, no es la fama, sino mi trabajo, y especialmente mi familia. Casi todas las cosas de la vida acaban desapareciendo, pero siempre queda algo, y ese algo para mí son las pocas veces en las que conseguí hacer un buen trabajo y mi familia. Su vida familiar escondía una sombra. En 1975, uno de sus 5 hijos se suicidó de un tiro en la cabeza y esa fue su mayor amargura hasta el final de sus días. Gregory Peck era un gran contador de historias. En sus últimos años de vida hacía giras por universidades contando sus experiencias y respondiendo a la curiosidad del público. Yes, I've got just 2 quick questions. One, do you have a favorite film of yours? I mean, was it... Él solo en el escenario contando 1001 anécdotas. Su última película para el cine, Con el dinero de los demás, de Norman Jewison, la rodó en 1991. Después apareció en algunas series y películas de televisión o haciendo de narrador en documentales, porque Gregory Peck nunca se retiró del todo. Eso sí, en aquellos últimos años, como él mismo nos contaba en el Festival de Cannes del año 2000, sentía una enorme nostalgia por su tiempo, por el tiempo del viejo Hollywood. Tengo una anécdota. Estaba rodando una película con Ava Gardner y cuando caminábamos por las calles del estudio, cuando nos dirigíamos a comer, la gente se paraba solo para ver pasar a Ava, desde los eléctricos a los ejecutivos. A mí me parece que aquello era mucho más divertido que lo de ahora. Murió el 12 de julio de 2003 a los 87 años de edad, pero en realidad nunca se ha ido, porque las grandes estrellas del cine como él son inmortales.
Dejamos a Gregory Peck y vamos ya con nuestro juego de las películas, en el que ponemos a prueba vuestra memoria auditiva y cinéfila. Estas son las 3 que tenéis que adivinar hoy escuchando un diálogo y un fragmento de su banda sonora. ¿Quién otorga a esta mujer? A esta mujer. Pero si no es una mujer aún, es una niña. Y va a dejarnos. ¿Qué me va a parecer al llegar a casa y no encontrármela? No oír su voz saludándome, hola papá, al entrar. De repente me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba renunciando a Kay y algo en mi interior me empezó a doler. ¿Qué es eso tan importante? Este es un informe escrito por una aplicada estudiante de Derecho de Tulane. Es una teoría sobre quién ordenó los asesinatos. Indirectamente, implica a la Casa Blanca. Bien, la premisa básica del informe es tan extravagante que resulta absurda. Pero el director Boyle, por razones que usted y yo podemos imaginar, se lo ha tomado en serio. ¿Quieres hacer una película sobre latas de basura? ¿Tú qué sabes de latas de basura? ¿Cuándo has comido en una por última vez? ¿Y eso qué tiene que ver? Muchísimo. ¿Quieres hablar a la gente de miseria? ¿Quieres mostrarle personas durmiendo en la calle? Tapadas con periódicos. ¿Quieres rodar 3000 metros hablando de mala suerte? Y yo te pregunto, ¿qué puedes saber tú de mala suerte? Sí. ¿Cómo que qué puedo saber yo de mala suerte? Es que nada, creen que yo nada. No... ¿Cómo? Nada. Bueno, ¿qué tal se ha dado? Espero que no hayan sido muy difíciles. En el primer corte escuchábamos a Spencer Tracy temeroso y nostálgico ante la boda de su hija Elizabeth Taylor en El padre de la novia, la película que Vincente Minnelli dirigió en 1950. La música, con esos acordes que recordaban a la marcha nupcial, fue compuesta por Adolf Deutsch. En el segundo diálogo, el presidente de los Estados Unidos se mostraba preocupado después de recibir el dossier que Julia Roberts había redactado en El informe Pelícano, una película del año 1993 dirigida por Alan J. Pakula con banda sonora de James Horner. Y terminábamos con un gran clásico de la comedia como es Los viajes de Sullivan de Preston Sturges, película en la que Joel McCrea era un director de cine que se hacía pasar por vagabundo para así conocer de primera mano el sufrimiento de los pobres. La música que aún suena de fondo es la canción de primavera de Mendelssohn, que forma parte de su banda sonora. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este lunes 12 de junio se van a cumplir 60 años del estreno de Cleopatra, la película de Joseph Mankiewicz con Elizabeth Taylor y Richard Burton de protagonistas, película que se recuerda como uno de los rodajes más complicados y caóticos de la historia del cine. Por eso, el capítulo de nuestra enciclopedia no nos va a hablar de la película en sí, sino que se va a centrar en el rodaje de Cleopatra. Elizabeth Taylor había olido el dinero y quería llevarse una buena tajada, la mayor que una estrella de cine había obtenido hasta la fecha por una sola película. Dile que solo aceptaré por $1 millón más el 10% de los beneficios. Nadie tiene $1 millón. ¿Y el porcentaje de los beneficios? Quiere $1 millón y el 10% de los beneficios. Desde el primer dólar. Desde el primer dólar. Y es que la actriz quería estar a la altura del proyecto. La Fox había anunciado que rodaría una gran superproducción sin escatimar gastos, por eso sabían que necesitaban a una gran estrella para el personaje central, y Liz, que acababa de ganar un Oscar y estaba en la cúspide de su popularidad, era la más adecuada. ¿Alguno ha visto el deal? Podéis ahorraros el viaje. Se encuentra en sus ojos. Lo que no podían imaginarse era que el presupuesto inicial de la película terminaría multiplicándose por 20, convirtiéndose así en la película más cara rodada hasta entonces. Un sueño de grandeza de la Fox que acabaría en pesadilla. Antonio, ¿qué ha pasado? Eso ha pasado.
Los problemas comenzaron antes incluso de empezar. La película se iba a rodar en Egipto, pero un día reciben un telegrama del presidente Nasser. Consideramos provocación conversión judaísmo, señorita Taylor, stop. Nos vemos obligados a prohibir entrada a Egipto, stop. Ustedes poder venir, stop. Ella que se quede en América, stop. La actriz se había convertido al judaísmo para casarse con Eddie Fisher. No consiento que nadie me diga dónde puedo o no puedo ir. Sin ella no hay película, así que la Fox decide trasladar el rodaje a Inglaterra. Pero allí todo son catástrofes. Mary, dame el parte de desastres de vivienda. A ver, según el servicio meteorológico, las lluvias torrenciales acabarán el domingo. La semana que viene habrá heladas. ¿Qué más? Hoy empieza la huelga de iluminadores. Venga, dame todo. A ver si la guinda la pone la propia Liz Taylor, agarrando una neumonía que le lleva al borde de la muerte. ¡Maldita sea! ¡No respira! ¿Qué es? Una congestión. No puede respirar bien. Para salvarla le practican una traqueotomía en el cuello, cuya cicatriz se va a convertir en la pesadilla de los maquilladores y encargados de vestuario, tratando de taparla como sea. Tu collar parece hecho con monedas de oro. Monedas de César. ¿Lo encuentras adecuado? Mucho. El rodaje se paraliza. En 4 meses de trabajo solo han conseguido filmar 10 minutos de película. El director Ruben Mamoulian dimite y en la Fox deciden hacer borrón y cuenta nueva. Volveremos a empezar, Cleopatra. Aunque esta vez nos vamos a Roma y pretendemos que Roma sea Roma. Y esto no es todo. Joseph Mankiewicz ha dicho que sí. La elección de Mankiewicz desconcierta a muchos. ¿Qué entiendo yo de guerras? Soy un simple humanista, un hombre de pensamientos y palabras. Es el más teatral de los cineastas americanos, un director cuyo cine se basa sobre todo en la palabra, poco dado a grandes escenas de masas. Lo primero que hace Mankiewicz es sustituir a los 2 protagonistas masculinos. Stephen Boyd, el mesala de Ben-Hur que hacía de Antonio, y Peter Finch, como Julio César, son despedidos y el director elige a otros 2 actores británicos. Rex Harrison, por supuesto. Como César, sí. Un gran actor. Un hombre de teatro. ¿Y quién hará el papel de Marco Antonio? Te va a encantar. El mejor. El nuevo Olivier. Richard Barton. El rodaje se traslada a Roma, a los estudios de Cinecittà. En junio de 1961, Liz Taylor llega a la capital italiana. Según me informan, el recibimiento en las calles ha sido extraordinario. La reina dio instrucciones de que la comitiva avanzase despacio para que el pueblo la disfrutase. Parece un ensayo de la entrada de Cleopatra en la ciudad. Su séquito personal lo componen la familia al completo, 3 secretarios, 2 gobernantas, 2 enfermeras, 2 peluqueros, 5 perros, 2 gatos y 156 maletas. Se instalan en una lujosísima villa de las afueras, todo a cargo del presupuesto de la película. ¿Crees que César lo aprobaría? Sin duda. Quizá el velo de Isis le hubiera molestado un poco. Elizabeth además va a batir otro récord, el del mayor número de vestidos diseñados para una actriz en una película, 65 modelos en total. El más espectacular y caro, un vestido con láminas de oro de 24 quilates. Deliciosa. Nadie resplandece con más brillantez bajo el sol. Las cifras de la producción son de mareo. El equipo de la Fox, incluyendo actores, técnicos y obreros, supera las 1000 personas, y eso sin contar con los extras, más de 20.000. Que Octavio Augusto sepa que vamos. Que el enemigo escuche la voz de las legiones de Antonio. La película incluye 4 batallas, para las que son precisos miles de uniformes y armas. 26.000 trajes son creados para la película. Se construyen 79 decorados distintos, algunos de gran suntuosidad. Este palacio me pertenece. Todo él está preparado y dispuesto según mi voluntad. El barco de Cleopatra es otro de los sets más espectaculares. Se construye exactamente como lo describían los textos de Plutarco, con un casco dorado y decenas de remeros. Un barco fabuloso, digno de su reina, la fabulosa Cleopatra. Mientras tanto, Mankiewicz ha decidido cambiar completamente el guión. El director dirige de día y por las noches escribe las escenas de la jornada siguiente. El rodaje va lento, pero marcha. Ha salido bien, pero vamos a repetirlo. Hay que repetir otra vez. Después de los problemas que sufrieron en Inglaterra, todos piensan que la mala suerte ha pasado, pero la fiesta no ha hecho más que empezar. Creí que había terminado todo, pero parece ser que no es así. Rufio, consulta los augurios. Y los augurios dicen que una tormenta está a punto de estallar. Todo comienza el día en que Liz Taylor y Richard Barton tienen su primer ensayo.
Así lo contaba Richard Burton. Me llamaron para un ensayo por la tarde y yo tenía una resaca espantosa. De hecho, no podía llevarme una taza de café a los labios porque me temblaba el pulso. Le pedí a Elizabeth que me sostuviera la taza y ella lo hizo. Entonces su mano tocó la mía. Ese preciso instante fue nuestro primer contacto íntimo. ¿Te encuentras bien? Habrá sido las altas horas de la noche o de la madrugada, no sé cuál de las dos. No estarás todavía borracho. Soy galés, que es lo mismo. Cuidado. Gracias. La atracción entre ambos es instantánea. En el plató de Cleopatra surge una de las historias de amor más abrasadoras que ha conocido el cine. Creo que Richard no estaba actuando. ¿Sabes, Joseph? Si surge algo entre estos dos, eso sería la ruina. Él es puntual. Al menos conseguirá que ella llegue a la hora. Y entonces llega el escándalo. El rodaje de Cleopatra se convierte en un circo. Los paparazzi acechan a todas horas en busca de la foto comprometedora. Taylor y Burton se ven a escondidas, pasean disfrazados por Roma y escapan juntos fuera de la ciudad cada vez que tienen un descanso. Por fin hemos conseguido liberarnos de los grilletes de la popularidad y sacarnos de encima a esos pesados. Estaban buscando a Elizabeth Taylor en Roma y allí la hemos dejado. Pero pronto se cansan de la persecución y deciden no disimular, ni en las calles ni en el plató. ¿Qué diablos estaban haciendo? Ensayando las escenas de amor. Todo menos el diálogo. Los dos están casados y tienen hijos, y su romance adúltero provoca un escándalo internacional que incluye quejas del Senado norteamericano y furiosos ataques desde el Vaticano. Es el diario del Vaticano. Ni siquiera sabía que el Papa tuviera un periódico. No hagas caso. ¿Sabes qué pone ahí? Que soy una errática voluptuosa. A saber qué querrá decir eso. Bien. ¿Se puede demandar al Papa? Burton titubea ante la presión e intenta dar por finalizado el romance, pero Elizabeth contraataca con un intento de suicidio que volverá a unirlos. Por si acaso, una ambulancia se instala en el plató de forma permanente. El equipo la bautiza como el suicidio móvil. Han pasado casi 2 años desde que Cleopatra empezó a rodarse. La Fox atraviesa una grave crisis económica que amenaza al estudio con la bancarrota. La Fox está que trina por el presupuesto de Cleopatra. Dicen que es muy elevado. Un nuevo ejecutivo, Darryl Zanuck, se hace cargo de la compañía. Su primer objetivo es terminar de una vez la película. Me temo que hemos llegado al borde del abismo. Zanuck acorta los planes de rodaje y presiona día y noche a Mankiewicz para terminar cuanto antes. Por fin, el 28 de mayo de 1962, se filma El suicidio de Cleopatra. En la sede de la Fox se recibe un telegrama. Lo hemos conseguido. Esto está muerta. Mankiewicz quería que Cleopatra se estrenara en 2 partes de 2 horas cada una, pero Zanuck decide hacer una única versión mutilando salvajemente la cinta. El director repudia entonces el film. Hasta el día de su muerte se referirá a Cleopatra como la película de la que nunca habló. Liz Taylor también muestra su disconformidad. He pasado 2 años haciendo esa película para que la mutilen con el montaje. ¡Qué asco! Aunque Cleopatra es nominada a 9 Oscars, de los cuales gana 4, todos ellos técnicos, la película recibe en general malas críticas. Demasiadas palabras. Algunos se quejan de que hay demasiados diálogos para una película épica. Otros se ceban en la actriz. Rara vez la gran industria del cine ha dado una interpretación más indecisa y fática. Me están matando poco a poco. Oh, cariño, esta es mejor. Aquí dice que no eres la peor actriz del mundo. ¿Cómo puedes leer eso? Pronto se creará la leyenda de Cleopatra como un gran fiasco económico. Esto, sin embargo, no es del todo verdad. Fue la película más taquillera de 1963 y siempre ha figurado entre las 100 películas más rentables de la historia. Simplemente no consiguió recuperar de inmediato la enorme inversión que había hecho la Fox, sino a la larga. Más allá de las recaudaciones, el tiempo ha jugado en favor de Cleopatra, y hoy en día son muchos los que la reivindican como una de las grandes películas de todos los tiempos. Y preguntó el romano, ¿fue una acción meritoria de tu ama? Y la sirvienta respondió, extremadamente, digna de la última representante de nobles gobernantes. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo.
Esta semana hablamos de spoilers en el cine o en las series de televisión. Ya sabéis, eso de contar o desvelar algunas partes importantes de la trama o el desenlace de una película o de una serie. Y lo hacemos con el director Pablo Maqueda, que este fin de semana ha estrenado su película La Desconocida, un film protagonizado por Manolo Solo, Laia Manzanares y Eva Llorac, que tiene muchas sorpresas en su argumento. Pablo Maqueda pide expresamente a los espectadores al principio de la película precisamente eso, que no hagan ningún tipo de spoiler. Es más, toda la promoción de este film, La Desconocida, se ha basado en que nadie desvela las sorpresas que tiene esta película. Arrancamos la película con una advertencia anti-spoilers para evitar que los espectadores destripen todos los secretos de la trama. Yo creo que también es una manera de introducir en la película al espectador de una manera inquietante, que se sienta en alerta. Para esto me has hecho venir hasta aquí, para hablar de películas. Es un encuentro entre un adulto que se ha hecho pasar por un menor a través de un chat de internet, interpretado por Manolo Solo, que queda en un parque de la ciudad con Laia Manzanares. Siéntate en el banco, no me pongas nervioso. Me dijiste que no me tocarías. Siéntate en el banco. ¿Por qué? Porque lo digo yo, siéntate en el banco. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Siéntate en el banco. Una chica ingenua que poco a poco vamos a ir viendo que no es tan ingenua. ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Tú no tienes 16 años. Eso es porque aún no me conoces. Para captar la atención del público, como un buen narrador, tienes que acabar en alto. Yo la película la siento muy cercana a una tradición expresiva como es la del thriller coreano. Películas que juegan con nosotros casi como caleidoscopios. Tú empiezas a ver Parásitos y no sabes que dentro de 15 minutos todo lo que estás viendo no va a servir para nada. Entonces creo que aquí, en la era del consumo rápido cultural, donde muchas veces al espectador se le da todo mascado, nosotros hemos puesto mucho énfasis a la hora de escribir esta película que plantee preguntas al espectador y no de tanto las respuestas. Entonces, para eso, cuanto más vírgenes lleguen a la sala, muchísimo mejor. A ver, esto va así. Yo te hago una pregunta. ¿Que la aciertas? Pues coges y te vas por donde has venido, si quieres. Pero si fallas, el caso es que tengo un problemilla que me gustaría que me hicieras un favor, ¿vale? Yo hay una cosa que a mí me aterra cuando hay veces que o escucho podcast de cine o en algún medio, que es cuando vamos a hablar de Psicosis. Bueno, pero como ya han pasado 40 años, se puede hacer el spoiler. Quedan hoy. Psicosis, dentro de 10 minutos. Y si vas a decirme, es la del tipo que se hace pasar... No, justo al contrario. Precisamente como es una película de la que habrá pasado 50, 60, 70 años, pero como sigue vigente a día de hoy, estamos hablando, no destrocemos la experiencia al propio espectador. La acción tiene lugar en el baño del motel. Mary empezó a gritar y entonces las cortinas se separaron aún más, apareciendo una mano empuñando un cuchillo de carnicero. Pero sí que es verdad que jugando también a darle la vuelta, creo que también es muy interesante cómo Hitchcock planteaba mucho llevarlo al extremo. Él, por ejemplo, compró todos los ejemplares de Robert Bloch para que nadie supiera. Quiero que empiecen comprando ejemplares de Psicosis. ¿Cuántos necesitas? Todos. Consigue toda la distribución. Registra librerías y bibliotecas. Que no quede ni uno. Psicosis será mi próxima película y no quiero que nadie sepa el final hasta que lo vea en el cine. No es cuestión de llevarlo a ese extremo, pero sí que es verdad que creo que como directores tenemos que intentar preservar esa magia de llegar al cine con la inquietud y la sorpresa. Por eso también hemos jugado mucho a recrear esa campaña de marketing mítica de Hitchcock con Psicosis, de no desveles el final. Los van a encontrar los espectadores en los cines ya, advertencias de los actores antes del tráiler, hay instrucciones para ver la película. Desde el set de rodaje, un consejo: no desveles la trama, no cuentes el final, no se permitirá la entrada a la sala una vez comenzada la película. Y lo más importante, no confíes en los desconocidos. Y sobre todo, es una manera de seguir jugando con la expectativa del público. Esa capacidad del cine como evento, lamentablemente la hemos perdido entre todo el mare magnum de estrenos, de plataformas, de consumo, de redes sociales, de Twitch, de YouTube. Y ahí es donde creo que nosotros como directores muchas veces tenemos que jugar con el espectador.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando se estrenaban las primeras películas de la saga Scream, yo estaba todavía en el colegio, y claro, tú llegabas el lunes y el chiste de moda era destrozarte el final de Scream. O de Scream 2 o de Scream 3. Que es imposible que haya sido una chica. Eso es tope sexista. El asesino podría ser una mujer. Instinto básico. Era con un punzón de hielo. No es exactamente lo mismo. Y entonces, en definitiva, es cómo nosotros nos relacionamos con cada película. Hay espectadores que se ven todo de la película, les gusta leer, ver todas las entrevistas y luego ya informarse y ir a la sala. Yo, por ejemplo, me tapo los oídos y los ojos cuando estoy en la sala, cuando llega un tráiler de una película que quiero ver. Ese es el nivel. Menudo giro, ¿eh? O sea, no me imaginaba para nada que Bruce Willis estaba muerto. No, para nada, vamos. Es como Nicole Kidman en aquella peli de Amenábar, ¿te acuerdas? En esa, es verdad. Increíble. Y La desconocida hemos puesto mucho énfasis también en que futuros visionados también tengan muchos detalles para jugar con el espectador, cómo fue la primera vez que la viste, la segunda, la tercera, y es otra manera de pensar la película casi como un puzzle y el propio espectador de una manera muy activa, no tan pasiva, en este mundo en el que quizá partimos de la base que hay muchas películas como muy didácticas para el espectador. Yo quería justo lo contrario, una peli muy interactiva y muy hacerle partícipe al espectador de muchas preguntas y que incluso salga descolocado del cine, no me preocupa. Un tipo me pagó $500 por traerlo aquí. Dijo que debía entregarlo a las 7 en punto. Déjelo en el suelo. Nos manda un paquete. ¡Han traído un paquete! ¡Llama a la brigada de explosivos! ¡Caja sospechosa! Yo recuerdo cuando vi, por ejemplo, Seven por primera vez, yo salí muy perturbado de aquella experiencia. ¡Voy a abrirlo! Ese tipo de thrillers psicológicos, incluso más clásicos de los 70, 80, La conversación, French Connection, El silencio de los corderos, nos han hecho hacernos una clase de preguntas que lamentablemente a día de hoy no se hacen. Entonces ese era mi objetivo cuando empezamos a escribir el guión. Vamos a ser categóricamente y muy manifiestamente en ocasiones juguetones con el espectador. Mulholland Drive. Ahí es a donde iba. A Mulholland Drive. Recuerdo cuando salí del cine de ver, por ejemplo, Mulholland Drive, Salvando las distancias, una película mucho más críptica. Pero yo salí frustrado, casi cabreado. No entendía. Yo recuerdo que fui corriendo a un kiosco a comprar las fotogramas para leer la crítica e intentar entenderla. Y a día de hoy, con el paso del tiempo, pues se ha convertido en una de mis películas canónicas, básicas en mi vida. ¿Por qué? Porque precisamente no me lo puso fácil. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. De Tito y Tarántula pertenece a la banda sonora de Abierto hasta el amanecer, la película de Robert Rodríguez. Era la música que acompañaba el baile de Salma Hayek con la serpiente. Pero llega el momento de recibir a un tipo no tan curvilíneo, pero sí tan sinuoso como ella. Jack Bourbon, nuestro especialista esta temporada en películas polémicas.
Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? A lo largo de la historia del cine español ha habido películas que molestaron especialmente a los grupos de extrema derecha, grupos que intentaron impedir su estreno y ocasionaron disturbios y agresiones en las salas de cine. Ocurrió durante la transición con películas como La prima Angélica de Saura, 7 días de enero de Bardem o La portentosa vida del padre Vicente de Carles Mira, e incluso con películas más recientes como el boicot que sufrió Fernando Trueba con su película La reina de España, o Amenábar con Mientras dure la guerra, con gritos y pancartas ante los cines por parte de radicales ultraderechistas. La película que os traigo hoy también despertó las iras de los radicales ultraderechistas. Camada Negra, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón en 1977. Era su segunda película tras haber debutado como director en 1973 con Habla Mudita. ¡Los asesinos no tienen padre! ¡La paciencia! ¡Asesinos con licencia! ¡Se agota la paciencia! ¡Asesinos con licencia! La idea de la película surgió en 1973. Manuel Gutiérrez Aragón y José Luis Borau formaban parte de un grupo que protestaba contra la pena de muerte a la que había sido condenado el anarquista Salvador Puig Antich. Se habían reunido en una iglesia de Madrid, cuando de repente los guerrilleros de Cristo Rey irrumpieron en el templo, lanzando botes de humo y golpeando a los asistentes ante la pasividad de la policía que miraba sin hacer nada. Aquel incidente hizo que Gutiérrez Aragón y Borau se animaran a escribir el guión de Camada Negra. La película cuenta la historia de un grupo de extrema derecha que se esconde tras la tapadera de un coro de iglesia, pero que en realidad se dedica a dar palizas a la gente de izquierdas o a asaltar librerías y galerías de arte. Bueno, ¿qué? Vendremos a hacerles una visita. ¿Y podremos traer la chatarra? Sí, pero con el compromiso de no utilizarla. El protagonista, un quinceañero, hermano de 2 de los miembros del grupo, se muere porque le permitan entrar a formar parte de la banda. Si quieres le doy a esa tía. ¿A qué tía? A la de la librería. Por lo que hizo. ¿Pero qué le vas a dar tú, muchacho? Pero para poder incorporarse deberá pasar una serie de pruebas de iniciación. Vengar al hermano fundido, guardar el secreto jurado y, sobre todo, llegado el caso, sacrificar lo más querido si así lo requiere la patria. Venganza, secreto y sacrificio. Esas son las condiciones. Con Camada Negra, Gutiérrez Aragón quería hacer una crónica del caos de aquellos años y a la vez un film que explicara las razones de por qué un joven aparentemente normal se siente atraído por el autoritarismo y la violencia del fascismo. Muy pronto llegarán el día y la hora, antes de lo que suponéis. Algunos creen que porque caiga el árbol todo se acabó, pero al tronco le salen nuevos retoños cada primavera, porque las raíces están bien hundidas en la tierra. Gracias a vuestro coraje, España volverá a ser un bosque inmenso. Poco antes se había producido la matanza de los abogados de la calle Atocha en Madrid y las palizas y asaltos a librerías por parte de los grupos de extrema derecha, como los guerrilleros de Cristo Rey, eran habituales, por lo que la película parecía casi una crónica periodística del momento. 24. Librería Delfos. ¡Cuelga! Tengo uno enfrente. ¡Cuelga o te mato! ¿Le oyen? ¡Te mato, puta, te mato! Manuel Gutiérrez Aragón. Mientras estábamos haciendo la película, las cosas estaban cambiando muy rápidamente. Estabas haciendo la película y es como si estuvieras en la calle, ¿no? No en un plató, porque estaban pasando cosas continuamente que influían en la película. José Luis Alonso, un joven actor que participó en varias películas de aquella época, como Los pájaros de Baden-Baden, de Mario Camus, o El diputado, de Eloy de la Iglesia, daba vida al adolescente protagonista. Joaquín Hinojosa era su hermano mayor, el líder del grupo de fascistas. ¿Sabe mamá lo que estás haciendo? ¿Pero quién manda aquí, ella o yo? Tú. Ya se han cometido demasiadas equivocaciones, así que obedece.
Como mandes. Y esa madre a la que se referían estaba interpretada por María Luisa Ponte, una fanática franquista que animaba al grupo a cometer sus acciones. Todo eso ha ocurrido por no haber hecho lo que os dije yo. ¿Dónde creíais que estabais? ¿En una batalla de flores? ¡Ay, qué pocos muertos habéis visto en vuestra vida! ¿Y cómo se nota que no sabéis lo que es una guerra? Junto a ellos, la protagonista femenina de Camada Negra era una joven Ángela Molina que daba vida a una camarera, madre soltera, de la que se encaprichaba el chico. Mira, chico, acabo de perder el trabajo por tu culpa, ¿eh? Y además sin comerlo ni beberlo, así que... Si tienes problemas yo puedo ayudarte. Con dinero, lo que sea. ¿Tú? Me gustaría saber cómo podrías ayudarme. Tengo influencia. Una cosa que me impactó muchísimo, aparte ya del contenido de la historia, que era muy fuerte, ¿no? Era de ultraderecha, en unos grupos había un asesinato absolutamente ingrato de un adolescente que mataba a Rosa, que era el personaje que yo hacía. Esa escena, cruel y terrible, representaba la tercera prueba de iniciación a la que se sometía el protagonista, el sacrificio de lo que más se ama. Qué pena, con lo que me gusta. ¿Pena por qué? Ahora tengo que matarte. ¿Y eso? España, 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 España. Yo recuerdo que en el estreno, bueno, los fascistas que iban a ver la película no les estaba disgustando, hasta que llegaron a esa escena y en esa escena ya saltaron y armaron un alboroto porque de alguna manera esa escena lo dejaba con el culo al aire. Entonces la violencia estaba demasiado en la calle y seguramente esa violencia aparecida en la pantalla carecía de la suficiente distanciación. La película fue prohibida inicialmente por la todavía resistente censura que daba sus últimos coletazos tras la muerte de Franco. Y la película estuvo prohibida, pero según íbamos presentándola otra vez a censura, la iban aprobando trozos, ¿no? Y Borau, que era el productor, la verdad es que tuvo el coraje de decir, aquí no se corta nada. Entonces había un chantaje. En aquella época había un chantaje que funcionaba siempre, a Sauro siempre le funcionó muy bien. Y es que si la película iba invitada a un festival internacional y le daban un premio, entonces la censura luego no se atrevía tanto a cortar. Pero si a esta película le han dado un premio, ¿cómo va usted a cortarla? Y en el Festival de Berlín, Camada Negra fue premiada con el Oso de Plata al mejor director. La censura entonces, como decía Gutiérrez Aragón, dio vía libre a la película, pero aún así no fue fácil encontrar cines que quisieran exhibirla. En Madrid solo había un cine dispuesto, el Cine Luchana. Pocos días antes del estreno comenzaron los problemas. Los cristales donde se anunciaba la película fueron rotos y se hicieron pintadas en la fachada del cine contra su proyección. Pero lo peor llegó tras el estreno. Hoy van a pasar cosas. ¿Qué cosas? Cosas. Dos militantes de Fuerza Nueva, de apenas 17 años, hicieron estallar un cóctel molotov a las puertas del cine, destrozando la entrada. Cuando se estrenó le pusieron una bomba en el cine, en la puerta del cine, con lo cual la gente, cuando iba a ir allí, pues muchas veces tenía miedo. El proyeccionista se encerraba por dentro por lo que pudiera ocurrir. Gutiérrez Aragón y algunos actores de la película recibieron anónimos con amenazas y en los días siguientes hubo otros altercados. El Cine Luchana está en la calle Luchana de Madrid, está cerca de la Glorieta de Bilbao, pero está el café comercial. Y recuerdo que un día fueron a protestar a la puerta del cine, ¿no? Y luego fueron y pegaron a los del comercial. Yo digo, ¿qué culpa tendrán los del comercial? Aquellos señores que estaban tomándose tranquilamente un café, ¿y qué culpa tenían? Porque estaban cerca de otro sitio, ¿no? Entonces eso que parece una putada, pero es un poco ejemplo de la irracionalidad del terror, ¿no? Camada Negra despertó la ira de los grupos de extrema derecha porque ponía en imágenes algo que muchos sabían por entonces, que el fascismo era una seria amenaza para la nueva etapa democrática en la que entraba España. Con una pistola solo se puede matar, y si el muerto está en gracia de Dios, se va al cielo y ya está. Con una pistola se puede vengar el honor. Con una pistola se puede salir a la calle a defender la patria. Con una urna solo se puede hacer mierda. Curiosamente, la película tampoco gustó a algunos sectores de la izquierda. Tampoco gustó mucho a la izquierda, porque la película trataba el tema con un aspecto un poco distante, ¿no? Era un poco sobre el sentimiento de violencia que hay siempre en una sociedad, ¿no? O sea, un sentimiento de violencia de izquierdas o de derechas, sino simplemente los que quieren imponer por la fuerza sus razones o sus sinrazones. Pero se hacía muy desde el punto de vista también de los propios fascistas, ¿no?
Con lo cual no era muy halagüeña tampoco para una visión de la izquierda que tenía una visión más simplista de aquello, ¿no? Hoy en día Camada Negra se ve casi como un testimonio documental e histórico de aquellos años turbulentos en los que la democracia en España echaba a andar tras la muerte de Franco. Algo que los espectadores que la vieron en su día todavía no podían apreciar. Es verdad que nunca se llegó a ver bien, con distancia, pero también te digo una cosa, sí, era muy terrible y nos daba miedo, pero entonces te dabas cuenta de la importancia que tiene el cine, ¿no? El cine se tomaba en serio, ¿no? Porque el cine era capaz de suscitar todas aquellas atrocidades, ¿no? Lo peor casi es cuando una película no le importa a nadie. Manuel Gutiérrez Aragón cargó durante algún tiempo con el sanbenito de haber sido el director de Camada Negra y siguió recibiendo de vez en cuando amenazas e insultos por parte de la ultraderecha. Su cine posterior se alejaría del cine político al que no volvería hasta 2008, con Todos estamos invitados, película que trataba el terrorismo de ETA. Yo siempre comparo un poco a Todos estamos invitados, que es una película que se hizo también en unas circunstancias duras, en San Rodón, San Sebastián, cuando la famosa tregua aquella se rompió. Primer lunes que fuimos a rodar, se había roto la tregua, con lo cual aquello nos quedamos todos un tanto paralizados de qué podía pasar rodando la película en sitios donde había habido atentados, ¿no? y muertes. Por muchos esfuerzos que he hecho en comparar esa película con Camada Negra, nunca nadie me lo ha aceptado, ¿no? Que el terrorismo de derechas o el terrorismo de izquierdas, de izquierdas, el terrorismo nacionalista, pues que es terrorismo siempre, ¿no? En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto se ha terminado. Solo nos queda despedirnos, como hacemos siempre, con una versión de un tema de película. En este caso es la cantante griega Nelly Manu la que canta a su manera Put the Blame on Main Boys, la canción del guante de la película Hilda. Y nada más, Helio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche y os esperamos de aquí en 7 días con un nuevo programa. Hasta la próxima. The state got started the fire, but born she got go down. That's the story that went around, but the story low down. Puts the blame on them, boys. Puts the blame on them. Men kissed the bio from out of town. Chicago town, that kiss goes Chicago town, that kiss goes Chicago town. Mrs. O'Larry's got killed the Latin and Chicago town. The state got started the fire, but born Chicago town. That's the story that went around, but the story low down. Puts the blame on them, boys. Puts the blame on them. Men kiss the bio from out of town. That kiss goes Chicago town. Puts the blame on them, boys. Puts the blame on them. Puts the blame on them, boys. Puts the blame on them.
SER. La radio.